Gracias. ¿Por qué razón no deberíamos aceptar el concepto de Dios? 5 minutos, todos tuyos. Listo, pues, bueno, sin duda algunas son las pruebas irrefutables, o sea, pruebas en todo sentido, ¿no? Muchas veces los creyentes hablan de pruebas filosóficas, de pruebas teológicas en favor de ellos, en pruebas incluso científicas, pero nosotros los ateos tenemos todo ese tipo de evidencia a favor del ateísmo también, ¿no? Viendo muchos creyentes que se están conectando, muchos creyentes que están criticando. Les pongo en contexto, el día de ayer se dio espacio solo a creyentes para que en 5 minutos, sin interrupciones, ellos expongan por qué razón teníamos que creer en Dios los ateos. Ahora, esta noche va a ser solo de ateos que en 5 minutos, sin interrupciones, en cambio van a exponer por qué razón no debemos aceptar el concepto de un Dios. Tú creyente, si te molesta lo que estamos conversando aquí, tienes dos opciones. La una, coge con el dedo, dale para arriba y no te mueras de las iras. O la otra, rézale a tu Dios para que nosotros dejemos de conversar lo que estamos conversando. Bueno, veamos cuál te funciona mejor. Para continuar, antes de seguir, toquen la pantalla hasta que el dedo se les canse. Este conversatorio y el del día de ayer luego se subirán a YouTube. Si no me sigues, entrate a mi perfil, suscríbete en YouTube para que puedas ver. Toquen la pantalla hasta que el dedo se les canse y voy a dar paso a la siguiente persona atea que esté conectada. Noche de ateos hoy día. Justo ahorita se acababa el tiempo. Noche de ateos hoy día. Eduardo, muy Buenas buenas noches. noches, Buenas bienvenido. noches. ¿Cómo está? Un gusto. Muchas gracias, Asdrúbal. Te ¿Qué agradezco la tal? invitación. Bueno, No, pues, al contrario, gracias del aporte. Dime en qué momento para iniciar los 5 minutos son tuyos. listo, sí. En este momento está bien. Gracias. ¿Por qué razón no deberíamos aceptar el concepto de Dios? 5 minutos, todos tuyos. Listo, pues, bueno, sin duda algunas son las pruebas irrefutables, o sea, pruebas en todo sentido, ¿no? Muchas veces los creyentes hablan de pruebas filosóficas, de pruebas teológicas en favor de ellos, en pruebas incluso científicas, pero nosotros los ateos tenemos todo ese tipo de evidencia a favor del ateísmo también, ¿no? A pesar de que ellos digan que siempre las pruebas están a su favor, pues nosotros tenemos pruebas reales al respecto de para no creer en esta entidad. Entonces, bueno, pues la prueba más irrefutable siempre será la científica, ¿no? Que es la que te muestra con pruebas, con documentos, con elementos encontrados por la arqueología, por diferentes ciencias, te demuestra que en primer lugar, el hombre no es una creación, sino es el producto de una evolución de seres, de criaturas inferiores, y que pues con el transcurso de millones de años ha pasado por una serie de procesos evolutivos para crear organismos más complejos, y se puede decir que la culminación somos nosotros hasta el momento. Cabe recalcar también que esta evolución no ha terminado, como señalan muchos creyentes que dicen, ¿no? ¿Por qué terminó la evolución? La evolución no ha terminado, pues para que se enteren muchos creyentes, la evolución sigue, sino que simplemente es un proceso largo y todo depende de cómo es nuestra relación con la naturaleza para que estos procesos se den. No depende de nosotros, no depende de la mente, no depende de un pensamiento mágico para que estos procesos se den, sino más bien es un proceso que tiene que ver con el medio ambiente, y de acuerdo a este medio ambiente es que el hombre va evolucionando, pero después de un proceso largo de millones de años. Entonces, por ejemplo, siempre se escucha, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas acerca de esto? O sea, existen miles, por no decir millones de fósiles regados en todo el planeta que se han encontrado, ¿no? Hay miles de fósiles extendidos donde se ha logrado reconstruir con detalle cómo han cambiado los animales. Entonces, esta es una prueba irrefutable, ¿no? Pruebas reales, ¿no? O sea, me refiero a huesos, fósiles. Sí, hay una similitud de estructuras óseas, ¿no? Con los esqueletos son asombrosamente similares, a pesar de que tenemos vidas distintas entre otros animales. Esto no cabe duda tampoco, no cabe a la pregunta ni al cuestionamiento. También en la cuestión embrionaria, que tanto se habla, ¿no? El estudio de los embriones es muy sistemático, es muy
acertado, ¿no? Esto del estudio de los embriones es un estudio que se inicia con la fertilización hasta el momento del nacimiento. Entonces, pues todos los embriones vertebrados en este caso, que es a la familia que pertenecemos, se desarrollan de una manera similar, ¿no es cierto? En los primeros momentos de su vida, y a medida que van madurando, se van diferenciando de otras especies. Entonces, estas pruebas no son refutables, o sea, estas pruebas indican que el hombre ha pasado por una serie de procesos evolutivos, más no creacionistas, ¿no? Desde un principio. Totalmente. Bueno, y por último tenemos la cima de la ciencia en cuanto se refiere a biología, que es la biología molecular, que es el estudio del ADN, ¿no? Con esta disciplina científica, pues ya se ha permitido reconstruir, ¿no? Y, y ver cómo ha cambiado el ADN, ¿no? Cómo ha sufrido esta serie de mutaciones de las especies, incluso nos ha mostrado evidencia para creer que todas las especies actuales, incluyendo las bacterias, tienen antepasados comunes. Entonces, ante estas pruebas, pues, cómo podemos admitir la idea de un ser que creó todo cuando ya tenemos estas evidencias de una evolución Totalmente. obvia, de una evolución probada, de una evolución científica más que todo, ¿no? Y bueno, pues un poquito dejando a un lado este tema científico, tenemos realidades sociales que muchas veces se ha hablado, pero como hemos hablado en otras ocasiones, los creyentes es como que se ponen una venda, ¿no? Es una venda y no quieren saber nada más que centrarse en el libro, en su libro mágico, y se ciegan ante todas las evidencias. Estamos hablando de una realidad social. Supongamos, ¿no? O sea, saltándonos todas las evidencias astronómicas que tenemos sobre cómo se originó el universo, supongamos que fue una creación, démosle la razón a los creyentes que fue una creación en el universo, pero nuestro planeta funciona en el ámbito político y social de una forma incongruente con lo que dice la religión. O sea, nos encontramos en un mundo tan desigual, ¿no es cierto? En todo sentido, que no es congruente con lo que se afirma que es un Dios que controla todo, que es un Dios que es un Dios bueno, que es un Dios que no deja solos a sus fieles. O sea, todo esto no lo vemos en el mundo real. Y bueno, Eduardo, muchísimas gracias, Raúl. muchísimas gracias. Gracias por el aporte. Para no ser desiguales con la noche de ayer, que igual cumplieron 5 minutos los creyentes, entonces Y no, está sería el bien. finalizar de tu tiempo. Agradezco mucho la Muchísimas compañía, gracias, Raúl, te agradezco agradezco. mucho el aporte. Si les está gustando, si se sienten identificados con lo que estamos compartiendo, los datos que se está dando para argumentar por qué razón no deberíamos aceptar el concepto de un Dios, sígueme Ateo Digital, síguelo. Edu Frey sin dogmas. ¿Sí? Eduardo, Listo. muchísimas gracias. Un Muchísimas abrazo. gracias también y como siempre tengan ese pensamiento crítico y tengan esta mente abierta para no solo centrarse en un solo libro, porque el conocimiento es vasto y creo que ni nosotros no nos podemos cerrar, porque igual como hemos comentado, siempre la ciencia está en completo cambio y no debemos cerrarnos a ninguna posibilidad. Totalmente de acuerdo. Eduardo, muchísimas gracias.